La historia de México es un laberinto, pero un laberinto diseñado por un burócrata maligno cuya función es no encontrarnos en ella, sino perdernos de ella. Hay una especie de goma de borrar gigantesca que atenta contra la memoria histórica de los mexicanos. Voy a intentar construir una visión de cómo se está enseñando y para qué sirve y cómo nos movemos y cómo deberíamos o podemos movernos en el territorio de la historia de nuestro país. Cuando yo tenía una docena de años, vi por primera vez al hombre de Tepexpan. Fue una experiencia, digamos que interesante. Yo acababa de entrar en la secundaria y en una de esas visitas organizadas por maestro, fuimos a dar a un museo y ahí estaba el hombre de Tepexpan. En teoría era, y así decían las cartelitas, el primer mexicano, suponiendo que él se reconociera como tal, aunque evidentemente no podía hacerlo. México no existía. Pero bueno, era el primer resto humano descubierto en lo que luego sería territorio mexicano. El primer mexicano. De ahí veníamos. Ese era el punto de origen de la mexicanidad, el hombre de Tepexpan. Habían sido descubiertos sus restos óseos en Tepexpan y nos lo mostraban. La reconstrucción antropomórfica de los arqueólogos nos enseñaba a un cuate con rostro simiesco, con la ceja completita y hasta acá, y con el pelo que le nacía de acá, o sea, debía tener una frente como de 2 centímetros, feo hasta la madre, feo con F de muerte, man. Y uno lo miraba y decía, puta madre, el origen de los mexicanos. Entre el personal que habíamos ido al museo, evidentemente las botanas estaban a peso. Decías, ves, es como tu mamá, güey, ¿no? Y ese tipo de bromas tan secundarianas. Pero en el fondo del corazón uno sentía una pinche puñalada. El origen de la mexicanidad es ese güey, ¿sí? Bien, al paso de los años, los libros de texto, los museos, empezaban siempre con la sala del hombre de Tepexpan, ¿no? Y al paso de los años, antropólogos y arqueólogos y forenses hacen una reconstrucción de los restos óseos y descubren, que no era hombre, era mujer. La curva de la pelvis era femenina, no masculina. Era niña, no era niño. Ve que no era tan fea. No era del concurso de Miss México, pero no era tan horrorosa como la primera reconstrucción. Y sé, y esto es lo más importante, que en la zona en la que habían sido descubiertos los restos, en el mismo estrato, o sea, correspondiendo al mismo momento, había el cadáver de un mamut y lanzas de madera petrificadas. Ergo, la mujer de Tepexpan había muerto cazando mamuts. A partir de eso, y siendo ya un niño de izquierda, ya lo era cuando vi al hombre de Tepexpan, pero ahora más, llegué a la conclusión de que las cosas estaban mejorando. No veníamos del güey ese feo hasta la madre y simiesco, sino veníamos de una cazadora de mamuts. No estaba llevando la ropa de su gañán al río para lavarla, no estaba recolectando manzanitas, no, estaba cazando mamuts. Por extensión y en lenguaje llano, mamuts, mamones, mamilas, mandilones, etcétera, etcétera, etcétera. Era una cazadora de mamuts en el amplio sentido de la palabra. Y empecé a ponerme de buen humor. Me atraía la idea, de ahí sí vengo de una cazadora de mamuts. Y lo conté.
causando el furor y la gloria entre todas mis amigas feministas que dijeron, ya lo sabía. Bueno, pues ahora ya, tú ya lo sabías y ahora ya está comprobado. No venimos del güey ese horroroso, venimos de una cazadora de mamuts. Al paso de más años, me llama el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la zona Nuevo León y me invita a cenar. Yo estoy en Monterrey dando conferencias con la plebe más plebe y más roña que había en Monterrey, de tal manera que una invitación a cenar de un director de Antropología e Historia, pero bueno, era cuate, era de esos burócratas, son gente decente que todavía hay, aunque escasean en nuestras instituciones nacionales. Me dice, nos conocíamos de hacía tiempo además, y me dice, Paco, tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Yo ante el cabrito que tenía enfrente dije, puta, me lo va a estropear este güey. Y le digo, pues echa la mala primero. Y me dice, ya no es la huella más antigua humana, la del hombre de Tepexpan. Había leído el artículo que yo había escrito. Me decía, ya no. Y dije, ay güey. Y entonces ahora, ¿quién es? Dice, pues ahí te va la buena. En China, en las cercanías de Monterrey, en Nuevo León, hemos descubierto unos huesos que corresponden a la mexicana, según las pruebas de carbono 14, más antigua, y es otra mujer. Y la llamamos la Dama de China. Y bueno, no está mal, venimos de la Dama de China, que era la mamá de la mujer de Tepexpan. La Dama de China sonaba como entre exótico, sexy y cautivante, ¿no? Y ya empezaron la reconstrucción. Bueno, ahí te va la mala. No, que es que eran dos malas y una buena. Y con la segunda mala. Estamos trabajando en la excavación, creando el cuadriculado para ir detectando las cosas que se van encontrando, útiles, huesos, etcétera, y establecer el momento y luego fecharlo, datarlo, cuando de repente aparecen dos camionetas salidas de la nada, repletas de cuates con cuernos de chivo. Se bajan de ella los cuates armados, rancherotes, con sus ametralladoras, y nos dicen, a chingar a su madre. Y entonces les decimos, somos el Museo Nacional de Antropología, estamos en una excavación muy importante, aquí están las huellas de la primera mexicana. Para eso ya habían logrado sacar los huesos para enviarlos al DF para las pruebas de carbono 14. Pero bueno, y los armados de las cuernos de chivo dicen, ni madres, aquí no pueden, váyanse. Y a punta de ametralladora sacan a la exploración del Museo Nacional de Antropología e Historia, los peones y los técnicos que están excavando. Resulta que como a 2 kilómetros del punto de excavación en China, Nuevo León, había una barda electrificada gigantesca de donde habían salido las camionetas. De tal manera que se suspendió la investigación. No sé, esto sucedió en unos 4 o 5 años y no sé el final de esta historia. Sé que ya es reconocida la Dama de China como la primera mexicana. Primera metáfora. Venimos de una cazadora de mamuts. Segunda, venimos de la Dama de China, secuestrada por el narco. No se les va a olvidar lo que les acabo de contar. Y lo único que hice fue reunir 2 pequeñas anécdotas, una información científica muy divulgada, muy en general, y armarla. Y establecer algo que se llama identidad. No es la historia, es nuestra historia. Hace algún tiempo estaba en lo que hoy es el estado del Guerrero, en las estribaciones del río Mezcala, que es como se llama el Balsas cuando baja desde Puebla hacia Guerrero para salir al mar. Siguiendo una historia que había leído y que me había parecido fascinante. La historia es la siguiente. Hermenegildo Galeana, mano derecha de Morelos, uno de sus generales, se había creado durante la Guerra de Independencia una escolta de negros y marrones.
Los negros cimarrones eran negros que habían huido de la esclavitud de las montañas y se habían establecido en lo que hoy, esas estribaciones de la Sierra Madre en Guerrero. A la fecha hay huellas del paso de los negros cimarrones por ahí. Hay comunidades guerrerenses donde notas los signos raciales de comunidades africanas, donde la música es una música de tambores, de canoas ahuecadas, etc. Y quién sabe por qué huían de la esclavitud en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, y se subían a las montañas y se había quedado una especie de camino de libertad que los llevaba hacia esas zonas. En respuesta a esta rebelión, las autoridades novohispánicas habían decretado pena de muerte para los negros cimarrones que huían de la esclavitud. Pero además, si se sumaban a la insurgencia, era doble pena de muerte, por cimarrones y por insurgentes. De tal manera que cuando capturaban a un negro cimarrón en las filas de la insurgencia, primero lo colgaban y luego lo fusilaban. Este asesinato simbólico daba idea del intento por frenar cualquier rebelión de esclavos que se hubiera producido en los momentos del ascenso de la segunda oleada de la independencia, la oleada de Morelos. Galeana, conociendo esto, había decidido formar su escolta con estos negros cimarrones. Los había dotado, 50 de ellos, los había dotado de un machete alto, machete de esta altura, de ese machete suriano, no el machete chico que se ve de vez en cuando en el corte de la caña, sino un machetón de este pelo, que al final termina en dos cosas. En la punta tiene una cabilla curva para recoger la paca de algodón o el atado de caña, y tiene filo por un solo lado. Un arma temible, porque puesta en manos de un hombre muy fuerte, cortaba esta mesa por la mitad sin mayor dificultad. Y estos 50 negros cimarrones insurgentes eran la escolta privilegiada de Hermenegildo Galeana, porque no tenían nada que perder, jamás iban a rendir. Si se rendían, los mataban de todas maneras, y no solo los mataban 2 veces, de tal manera que era una escolta a prueba de rendición. Venía Hermenegildo Galeana escapándose de un escuadrón de caballería de dragones de la reina, gachupines, dirigido por un brigadier de apellido Garrote, y venía replegándose con su escolta cuando llegó a las márgenes del Mezcala. En esos momentos, Galeana mandó a un propio a que fuera a llevarle un mensaje a la hacienda de los hermanos Bravo para decir: me vienen persiguiendo, háganme fuerte. Y les dijo a los negros de su escolta: muchachos, échense una nadada. Pero eran negros de cerro, no eran negros de mar. Y entonces encueraron, se metieron en lo bajito, clavaron el machete en el fondo de la arena y se pusieron de rodillas y en cuclillas y empezaron a dejarse mover, llevados por la corriente, con el miedo de que si te soltabas del machete, adiós, muy buenas, y no sabían nadar. Entonces la imagen era relativamente idílica. Galeana acostado en una hamaca en el margen del río Mezcala, y en el río Mezcala 50 cabecitas de negros moviéndose con la corriente en círculos. En esos momentos suenan los clarines de guerra y aparece la carga de caballería del otro lado del río del brigadier Garrote. ¿Y qué ocurre? De la nada se ponen en pie 50 negros encuerados con unos machetes de este pinche pelo. Hay 2 crónicas sobre el suceso, las 2 coinciden. El susto que recibieron las huestes de Garrote fue de tal tamaño que se culearon y salieron corriendo. La carga de caballería se detuvo a mitad del río y se regresó al ver a los 50 negros encuerados, machete en mano. Llegaron los refuerzos de los hermanos Bravo y Galeana persiguió a Garrote hasta las cercanías de Iguala. Esta es la historia. Y yo andaba ahí explorando. Y entonces estoy viendo las márgenes del Mezcala, caminando. El río viene ya no como era antes. Una multitud de presas y represas le han quitado el caudal. Es un río mansito, ¿no?, con muy poco caudal. Y entonces aparece un campesino con un burro.
Nos saludamos al estilo de los que nos saludamos siempre. Yo saludo a todo el mundo en las noches en la Colonia Condesa, yo saludo a mis vecinos, ¿sí? De a buenas noches, buenas noches. Estas reglas de urbanidad y sensibilidad que se practican en el mundo mexicano agrario, yo me las traje al DF, a pesar de que no tengo origen agrario, sino todo lo contrario. Pues buenas, buenas, ¿y usted qué hace? No, pues aquí, y entonces, y le pregunto, ¿sabe usted la historia de los negros de Galeana? Me dice, sí, cómo no. Y reitero, pero por aquí se cuenta la historia de los ríos de Galeana, de los negros de Galeana. Sí, aquí se cuenta, pero no fue aquí, fue allá. Y me señala un punto como a 200 metros. Yo estaba como siempre en el lugar equivocado, costumbre que tengo desde hace muchos años. Por eso fui a llorar en la última barricada de los comuneros de París, hasta que llegó un señor y nos vio a mi papá y a mí llorando y dijo, no, la última barricada está hasta allá, ¿no? Y entonces me dice, sí, mire, la hacienda de los Bravos estaba allá, tras Lomita, no sé qué, y el remanso del río, la curva del río era esta, y aquí fue. Pero ustedes entonces saben la historia y la cuentan. Sí, cómo no, se cuenta mucho aquí la historia de los negros de Galeana. Dije, puta, el único pinche loco del pueblo y me vino a tocar a mí. Y le digo, ¿cómo se cuenta? No, pues no, joven, ¿cómo cree que se la voy a poder contar? Es que aquí somos muy léperos, me dice. Y entonces yo reviré rápidamente, no, mire, lépero yo, estudié en la secundaria 4 en San Cosme, donde para poder entrar tenías que alburearte al merenguero y al prefecto, y si no, no te dejaban pasar. De aquella época conservo con verdadero amor algunos elementos de un albur que dice, te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro, que me parece de lo más logrado de la metafísica mexicana. Y me dice, no, entonces sí se lo puedo contar. Y dije, vaya, menos mal. Y me dice, no, es que aquí decimos garrote contra garrote, se la pelaron. Perdón, formule mal. Garrote contra garrote, nos la pelaron. Más allá de que la anécdota es muy sabrosa, nunca se me olvidará el nos. O sea, 180 años después de los sucesos, nos la habían pelado, a nosotros, a Galeana, a los insurgentes, a los negros de Galeana. Eso se llama identidad. ¿Sí? Y cuando tengo pesadillas y sueño en que Peña Nieto se reelige presidente por 200 años más, pesadillas culerísimas que no le recomiendo a nadie, porque tener un pendejo de presidente reaccionario, autoritario y represivo ya es suficiente pinche castigo. Luego para soñar que se reelige 2 veces más ya, ¿no? Llegan los negros de Galeana y le parten el culo a machetazos, ¿no? Salen del agua encuerados con el pito de afuera y unos pinches machetones de ese tamaño y lo hacen cagada. Me cuidan los sueños, mis negros de Galeana. Nos la pelaron. Eso se llama identidad. ¿Vamos construyendo la idea? Sigamos, porque no es muy difícil de construir la idea. Villa tenía un caballo. Chinga, no, Villa tenía cientos de caballos, tuvo a lo largo de su vida decenas de caballos, y a todos les ponía nombre, a huevo, un caballo que se precia y tiene nombre, no es cualquier pinche cuaco, no, es. Pero había uno en particular que pasó a la leyenda, 7 leguas el caballo, y pasó a la leyenda no porque Villa le anduviera diciendo a todo el mundo, oiga compadre, este es el 7 leguas, no, Villa no andaba para pendejadas. Pasó a la leyenda porque una famosa amante de otro general revolucionario, conocida como la Bandida, que fue dueña del prostíbulo más famoso de la Ciudad de México en los años 40, en la colonia Roma. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde lo sabes? Si a los -9 no vas a los prostíbulos, ni siquiera acompañando a tu papá, ¿no? Le compuso un corrido.
7 leguas el caballo que Villa más estimaba cuando pasaban los trenes. Bueno, la historia de 7 leguas es porque después de haber tenido ese caballo en un tiroteo accidental, cuando Villa andaba en la guerrilla en el año 18, recibió un tiro en el pecho y aún así cabalgó 7 leguas hasta llevar a Pancho a destino. Pero el de 7 leguas no existió. El de 7 leguas es la 7 leguas, era una yegua. Con lo cual se demuestra por segunda vez que hay una conspiración antifemenina en la historia de México, chinga. No solo le robaron a las mujeres de Texpan y la vieron machín, sino que además le chingan las 7 leguas y la vuelven el 7 leguas. Por razones de métrica, la bandida decidió que 7 leguas el caballo. Porque rímeme, 7 leguas la yegua que Villa más estimaba, no pega. Entonces, por razones de métrica, la yegua se volvió caballo. Entonces me puse a explorar la historia. Una yegua con ese nombre y esa ofensa de haberla convertido en caballo históricamente merecía que averiguaras. Y descubrí ni más ni menos que las 7 leguas tiene historia larga. Cuando Villa se rinde en Sabinas y se va retirándose a la vida civil, regala a Adolfo de la Huerta, que había sido el gran mediador en la operación de la rendición de Pancho Villa en 1920, le regala las 7 leguas, que ya estaba medio ruca. Y de la Huerta se la regala a Lázaro Cárdenas, que era en aquellos momentos un general de lo que llamaríamos la izquierda obregonista. Y las 7 leguas morirá en un rancho de Lázaro Cárdenas en Michoacán, cerrando un extraño círculo, ¿no? De los mitos, de las querencias, de las relaciones. Cuando cabalgo en las noches, no cabalgo en una camioneta de señora gorda de clase media que lleva a sus hijos a la escuela y se estaciona en doble fila, la hija de su puta madre, haciendo pedazos el tráfico de la ciudad, mientras su chofer se hace pendejo y ella ignora los claxonazos que le mientan la madre con singular alegría, a la que le vale madres el resto de los ciudadanos y se ha comprobado que es de los seres más antisolidarios, además vota siempre por el pan, chinga. No cabalgo en una camioneta, no. Ni ando en un pinche jeep culero, ¿no? Ni viajo en un Maserati de yupi chilango, ganado con el sudor de la frente de su mamá y de su papá, porque él no ha trabajado en su pinche vida. No, cuando viajo en las noches cabalgo a lomos de las 7 leguas. Y está cabrón, porque no sé montar a caballo. Con lo cual hay una parte en el sueño que me inhibe el paso entre cabalgar y subirme al pinche caballo, ¿no? O sea, de alguna manera en el sueño yo ya estoy a caballo y el caballo va tranquilito, el güey no anda con... Para eso es las 7 leguas, no cualquier pinche caballo pendejo, ¿no? Salido de la nada, ¿no? Ni un caballo flaco como el Rocinante del Quijote, que andaba mal comido toda la pinche novela está mal comido, el Rocinante. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy construyendo identidad. Sutiles lazos me amarran a la historia del pasado mexicano. Cuando discuto con algún funcionario de las nuevas administraciones progresistas de Morena, les recuerdo 2 anécdotas que he vivido. Una de ellas vivida y otra de ellas leída, que es lo mismo porque leer es vivir de otra manera. La primera es que mi abuelito, en el año 33, era secretario general del Sindicato de Empleados de Oficina y Banca Socialista en la ciudad de Oviedo, que por cierto tiene un equipo de fútbol que es una mierda, pero bueno, es una nota de pie de página que no hay que añadir ahora gratuitamente. Y un día se presentó en la asamblea y denunció al presidente del sindicato porque se llevaba los lápices de la oficina a su casa y que lo corren, güey, por el robo sin atenuantes de 10 lápices de las oficinas del sindicato. Eran duros. Y cuento esta historia para hablar de la probidad absoluta que tenemos que lograr en nuestras filas. Pero además cuento otra que es
que es sacada de la historia, que es cuando Guillermo Prieto muere, lo entierran con un gabán al que le faltan 3 botones. Habiendo sido ministro de Hacienda 2 veces en su vida y 3 con una suplencia, no tenía para los botones de su abrigo. Melchor Ocampo dice: la patria se le sirve, no se sirve uno de ella. Esta especie de pureza de los liberales que reencuentro en el socialista de mi abuelo forma parte de mi código genético y ético y se llama identidad. Ya van agarrando la onda de cómo se construyen identidades, de dónde las sacas. Y cuando de repente ves a un adolescente con camiseta de Madonna, dices: puta madre, fea, flaca, pendeja, y canta mal. No baila mal, pero canta como el culo. Y tú dices: carajo, mano, ¿no habrá otras posibilidades de identidades? ¿No habrá la posibilidad de otro tipo de encuentros con estos paradigmas que vamos construyendo y que conectan el pasado con el presente, con estas imágenes que van haciendo nuestros símbolos y nuestros elementos identitarios? Y en general me tomo el tiempo de frenarla, detenerla y tirarle un rollo. Tiene que ser un rollo rápido porque la generación del videoclip no tiene capacidad de concentración más de allá de 1 minuto 30 segundos. Entonces tienes que tirárselo en chinga el rollo. Y le cuentas la historia a toda velocidad. No voy a intentar aquí reproducir la velocidad, pero sí la historia. De cuando Ignacio Zaragoza, enfrentado a los franceses un 5 de mayo de 1862, al amanecer, en un día que amenazaba lluvia, oscuro, todavía el sol no salía, va recorriendo las filas del ejército republicano, colocado en el cerro de Loreto, el de Guadalupe, y luego una línea que se abre hacia el lado derecho contra la garita de Amozoc y la entrada oriente de Puebla. Y va repitiendo las mismas frases. Zaragoza era un tipo muy emotivo, su correspondencia la muestra, pero no era buen orador, tenía la voz atiplada además, medio chillona. Y entonces el ejército está formado en una larga una larga fila de 4, de 8 en fondo, de 12 en fondo en el mejor de los casos. Y Zaragoza va recorriendo la columna y va diciéndoles: soldados, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Que es un pinche discurso de la chingada. Tú no le dices a un ejército que tienes enfrente al mejor ejército del mundo, lo cual además era cierto. Los batallones de suavos y de cazadores franceses eran el mejor ejército del mundo. Y bueno, pues Zaragoza va recorriendo lentamente, vestido con un uniforme muy modesto, porque Zaragoza, en reacción contra el militarismo de la época de Santa Anna, era un hombre de capote azul y gorrita gris y lentecitos redondos, más parecía un oficinista que un general, no llevaba condecoraciones, y va caminando a caballo, hablándole a la gente, diciéndole estas frases. Y entonces se produce, cuando me lo imagino, un fenómeno inevitable, que es: la primera fila lo escucha, la segunda probablemente, pero la tercera es: ¿qué dijo? Y entonces va repitiendo construyendo una especie de eco, de la tercera a la cuarta a la quinta, de la quinta a la sexta a la séptima. Y entonces va sonando como una letanía incesante: soldados, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. ¿Se imaginan esto durante los 2 kilómetros? ¿Se imaginan este eco repitiendo esta sencilla frase multiplicada por el qué dijo? No hay megáfonos, no hay altoparlantes, no hay sistemas de sonido ni modernos ni antiguos, no hay nada. Hay un general humilde de voz atiplada a caballo al que adoraba el ejército de Oriente, Zaragoza.
recorriendo la línea y diciendo este mensaje, que no es recibido con bravos ni con los gritos de júbilo, los hurras naturales, es recibido con la sobriedad que un concepto como ese merece, ¿sí? Cuando termino a toda velocidad de contárselo a la madonera, acabo de fabricar un neologismo, no está mal, los madoneros son los que pasan la dona, por lo visto. Nunca pierdas la oportunidad de echarte un buen albur, es de rigor, es por salud mental. Si eres mexicano y vives en este país, es la única manera de soportar las declaraciones de Videgaray. Así la cosa. A veces sí, a veces se conmueve, a veces se sorprende, a veces le vale madres. Zaragoza, ¿y quién es Zaragoza? Una ciudad en España donde tocan rumba y tú dices, no, mijita, cantan jotas, no tocan rumba y además no es esa. Pero a veces llega el mensaje, a veces culebreando crea la curiosidad. ¿De qué estoy hablando? De que la historia debería y puede ser un factor de construcción de identidad, de reconocernos en el pasado para ver el presente, para proyectarnos hacia el futuro. Y sin embargo es un montón de inútiles cifras, números, fechas, anécdotas sin sentido y sin fuerza y sin rigor. El proceso de descafeinamiento, de volverla light, la historia de México, ha sido un proceso organizado desde el aparato del Estado para romper identidades revolucionarias. Hidalgo es un cura menso que no quería en el fondo la independencia, Mina un gachupín extraviado que vino a morir a lo pendejo en México, Villa un bandolero de 3 al cuarto que nunca dejó de ser bandolero por más que digan que fue general revolucionario, etcétera, 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 etcétera. No hay identidades, no hay encuentros entre los mexicanos y nuestra historia. Esta cúmulo de anécdotas, informaciones, riquezas, va produciendo una pausa. Una especie de picor en los dedos y en la mente. ¿De dónde vengo? ¿Con quién quiero identificarme? Uno no escoge a sus padres. Tus padres son un accidente y están ahí. Chíngate, ¿no? Uno escoge a sus hermanos. Puta madre, si escogiera a sus hermanos, uno diría, no, no, mejor, ¿no? Generalmente uno escoge al hombre o a la mujer con la que hace pareja o se casa y generalmente la caga, o sea que tampoco hay mucha bronca, ¿no? Uno no escoge tener una prima pendeja o un primo pendejo, sin embargo la ley de estadística dice que todos los mexicanos tienen un primo pendejo o una prima pendeja. Levanten las manos los que tienen un primo o una prima pendeja. ¿Ven? La estadística no miente, es ciencia pura. Uno no escoge. Pero uno sí escoge, chinga, uno sí escoge, ¿sí? El cabalgar con los dorados de Villa, que cuando cargaban el cielo y la tierra se movían. Y hay maravillosas narraciones de las cargas de los dorados a lo largo de la revolución en el norte, ¿sí? Como por ejemplo, que iban cantando, lo cual es falso. ¿Cómo chingados vas a cantar? Sí, cuando la carga de caballería de los dorados se producía en 7 pasos, ¿sí? Cada paso era un disparo de rifle. Al llegar al 7º disparo, guardabas en el arzón la carabina, sacabas las 2 pistolas Colt y hacías la último empujón. Y para hacer eso, la rienda en la boca. ¿Qué chingados vas a cantar con una rienda en la boca? Ahorita se llamaba, no mames, no hay canción que resista una rienda en la boca, pues, ¿no? Los dorados no cantaban, clarineaban y duro, porque cada brigada de la División del Norte tenía entre 1 y 5 orquestas, porque Villa detenía, fusilaba a los oficiales huertistas,
reclutaba la plebe y se quedaba con las pinches orquestas. Las orquestas no había que tronarlas, las bandas de guerra. De hecho, una buena división como la de Urbina tenía 3 solo para ellos, ¿no? Una que iba adelante, una que iba en medio y una que echaba la hueva mientras le tocara ir adelante o ir en medio, ¿no? ¿Cómo no tener en el arsenal de nuestra memoria adquirida, que tan memoria es como la memoria real, estos materiales que nos vinculan a 200 años de luchas populares, a personajes fascinantes, a heroicidades sin cuento y sin fin, a momentos de gloria, a probidad, a la recuperación de palabras perdidas como heroísmo, patria? ¿Quién chingados dice hoy patria? Sin que no te sepa la boca palanqueta de cacahuate, ¿no? Y es recuperable, sin embargo. Cuando Otto René Castillo, el poeta guatemalteco que vive en México, exilado de la dictadura guatemalteca, llegó en 68 al salón donde estábamos en Ciencias Políticas, abrió su cuadernito, había una multitud de 200 estudiantes silenciosos y sin decir nada, sin que nadie lo presentara, empezó a leer. No recuerdo los poemas que leyó, pero nunca se me olvidará cómo empezó el recital. Empezó con un poema cuyas 2 primeras frases son: vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Y nunca se me va a olvidar. Y cuando dudo, tengo incertezas, me aburro, tantas derrotas acumuladas en la espalda, tantas madrizas que nos han impuesto, tanta injusticia acumulada una y otra vez, me digo: vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Esta construcción de identidad implicaría una nueva forma de hacer la historia, de contar la historia, de transmitir la historia. Muchas gracias.